Bueno, morada es una parte de mí que yo soy violeta, pero hace un tiempo dejé salir a morada de, de mi adentro, digamos. Siempre estuvo, mucho tiempo estuvo escondida, pero es mi parte artística. Yo soy violeta, me gusta que me digan morada cuando se trata cuando hablamos de arte, y soy correntina. eh, nací en Corrientes, pero viví mucho tiempo en el interior. Me considero bellavistense. Viví mucho tiempo también en Empedrado y soy profesora en artes visuales y estoy estudiando para ser licenciada en artes visuales, y estoy también formándome como técnica especialista en grabado. Es por eso que quise también traer una obra de grabado para presentar en este espacio, porque es el lenguaje que más me compete a mí y lo que más me gustó de todo lo que probé. Mi recorrido con el arte, por así decirlo, comenzó desde chiquita. Tengo muchos dibujos de chiquita, tengo muchos registros de eso. Fui a un taller de dibujo y pintura desde muy chiquita, pero me había dado cuenta, si bien yo vivía en el interior y no es que se incentivaba mucho a la creación propia cuando iba a esos talleres, este tipo de talleres. No se incentivaba mucho la creación propia, sino más era copiar y que te salga lo más parecido posible al dibujo que estás haciendo o a la realidad. Y por mucho tiempo crecí pensando que esa era la concepción del arte, que se tenía que parecer a la realidad, que se tenía que buscar un parecido y omitiendo muchas veces lo que iba a salir de mí, lo que iba a salir de adentro. Entonces, por ahí la concepción que se tiene en el interior o en los pueblos en sí es una idea del arte muy cerrada y muy naturalista, muy figurativa, muy parecida a la realidad, que por ahí no deja mucho a la creatividad. Siempre me gustó, como mencioné antes, siempre me gustó pintar, dibujar. Siempre fue algo, basándome en algo, siempre fue de algo copiado, y era muy buena copiando. Y siempre todos me alababan eso, tipo de, bueno, qué bien que te sale, pero a mí me frustraba mucho el hecho de no encontrar mi estilo propio o no poder plasmar cosas que yo tenía en mi cabeza, pero que es muy difícil plasmarlas al papel. Y bueno, cuando terminé la secundaria, tuve experiencias de muralismo también durante la secundaria con mis compañeros. Y cuando terminé la secundaria, estaba en duda de qué quería estudiar, pero me decidí por estudiar el profesorado de artes, porque era lo más parecido que tenía a estudiar arte. No sabía muy bien en qué me estaba metiendo, pero me interesó. Y en el profesorado también como que nos enseñaban a ser profes, pero nunca tuvimos el incentivo de nosotros como artistas. Entonces no era tampoco un espacio destinado a crear artistas. Entonces es como que todo ese tiempo esta parte mía artística estuvo dormida porque no se incentivaba, y yo no sabía cómo buscarla tampoco, no tenía las herramientas para buscarla. Hasta que el año pasado decidí
meterme a la tecnicatura en artes en el Instituto Superior Josefina Conde. Y uno de los primeros días que llegamos nos dicen, bueno, vamos a hacer como un examen, una evaluación, van a dibujar algo y bueno, y todos como que ya comenzamos a buscar en nuestro celular así para buscar algo y nos dicen, no, tiene que ser algo que salga de su mente. Y ahí como que me quedé en blanco porque no sabía qué hacer. Yo siempre fui buena para copiar, pero no para hacer algo 100% mío. Y aparte también tenía muchos prejuicios de que qué es lo que qué iban a pensar de mí, que yo dibujo feo, o sea, que no es lo hegemónico, lo más parecido a la realidad. Y bueno, lo hice y como que fue re liberador. Había dibujado... fue un dibujo así re express, pero me gustó mucho utilizar viromes como material. Me dicen que aprieto mucho la virome cuando la utilizo y me gustan mucho las líneas. Había hecho unas piernas y en el lugar donde iría la vulva, la vagina, todo dientes. Siempre me interesó dibujar cosas que me perturben. Para hacer esta serie de obras en específico, yo decidí trabajar sobre decidí trabajar sobre lo autobiográfico y desde el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Es el arte de los sueños. Entonces, yo quería ponerle forma en el mundo real a mis pesadillas, a lo que yo le tenía miedo. Y por eso nació esta serie de obras que todavía no está terminada, no está cerrada la serie, van a haber muchas más. Estoy trabajando en otras también. Pero quise hacer primero 2 obras que se llaman Primer Encuentro y Segundo Encuentro. Esta es Primer Encuentro porque fue la primera vez que yo tuve contacto, por así decirlo, o que me acuerdo que tuve contacto con este personaje que es mi demonio. Muchos me preguntan si tiene nombre, pero no tiene nombre, se llama demonio nomás. La verdad que el espacio del Josefina Conte fue un espacio súper cálido y que abrazan a los artistas que por ahí están un poco perdidos y que les dan o sea, les dicen cómo comenzar, nos encaminan. Y eso está buenísimo porque esta serie de grabados, los 2 primeros yo los trabajé ahí y fue un espacio súper bueno para el crecimiento de mis obras y para ver cómo es el proceso de hacer. Este personaje apareció en mi sueño, en uno de mis sueños, cuando tenía 13 años. Era un sueño que estaba en la casa de mi abuela con mi primo y aparecía este personaje y le sacaba el corazón de mi primo y se lo comía, y por eso lo representé con el corazón en la mano, mucha sangre, y se lo está comiendo, por eso tiene sangre cayendo de la boca también. Fue una escena que me súper impactó. Sí, tuve a los 13 años ese sueño y nunca me olvidé, siempre la tenía ahí. Y tipo dije, si yo me acuerdo de esto por tanto tiempo, ahora tengo 25 años, si yo me acuerdo de esto por tanto tiempo, es por algo. Yo tengo que hacer algo con esto. Luego, después a los 17, 18 años, tuve el segundo encuentro en mis sueños con este personaje y esa es la otra obra en la que en mi sueño estaba en la casa de mi otra abuela. Qué coincidencia que estaba en las casas de mis 2 abuelas.
estaba en la casa de mi otra abuela y aparece este personaje, yo me acerco y me miro los brazos y estaba desangrándome. Y bueno, esa es la escena que representé. Eh, yo, a mí me interesa mucho trabajar desde la introspección. Eh, yo hago terapia de psicoanálisis desde los 14 años y el psicoanálisis tiene mucho que ver con el inconsciente. Eh, Nuestros sueños también tienen que ver mucho con el inconsciente y si este personaje apareció en 2 o más ocasiones en mis sueños, es porque está relacionado con mi inconsciente, está relacionado con algo, algo hay ahí. Y me parece una búsqueda muy hermosa el poder representar, o sea, si tengo esto que me marcó, porque por algo me lo acuerdo, tengo esto que me marcó, ¿qué hago con esto? ¿Lo olvido? ¿Lo almaceno en mi memoria y que queda ahí, lo guardo para siempre? ¿O lo transformo en arte? Yo al transformarlo en arte, al ponerle forma a esto, pude, como una vez lo pensaba así, como que pude domar al demonio, por así decirlo. Pude transformarlo en líneas, pude ponerle una cara, porque también pensé mucho en qué cara ponerle. Quería hacerle una cara de malo, quería representarlo muy tétrico. O sea, si bien se ve un poco tétrico, si yo les mostrara mis bocetos que hice antes de eran más tétricos. Lo hice para hacer esta obra en específico, tuve varios bocetos, muchas prácticas y varios bocetos. Y en varias ocasiones lo representé como con cejas para tipo como malo. Y después me di cuenta que capaz no quería que sea malo. Capaz tipo no quería que sea ni malo ni bueno mi demonio, sino, por así decirlo, también humanizarlo un poco. Porque no... Si bien en ese momento, a los 13 años cuando apareció, yo le tuve miedo, no siento o sea, siento que hoy no, si se volviera a aparecer, que de hecho quiero que se aparezca para poder representarlo otra vez, si se volviera a aparecer, creo que sería completamente otro encuentro que tendría, otro tipo de encuentro en el que ya no, capaz que no sería desde el miedo, sino sería más un sentarme a hablar con él, básicamente. La verdad que la escena del arte en Corrientes es algo que me dio mucho miedo por mucho tiempo, porque primero que no sabía cómo ubicarme, como que no sabía con quién debía hablar, no sabía dónde tenía que meterme para poder mostrarme como artista. Soy una artista emergente, recién estoy dando mis primeros pasitos, pero no... Siento que actualmente, si bien... Ay, espera, ahora quiero decir algo, pero no sé cómo. Siento que en Corrientes se alabó siempre mucho lo tradicional, la tradición. Y es como que a mí me re frustraba eso porque decía, tipo, a mí por ahí mucho no me interpela el chamamé, mucho no me interpela, no sé, dibujar. Capaz que en algún momento sí, en este momento no, pero no me interpela dibujar carpinchos, no me interpela ese tipo de temáticas que por ahí en Corrientes son los más buscados y los más vendidos también a nivel gobierno que por ahí se quieren ir mucho más por ese lado. Pero por eso me parecía súper difícil como insertarme como artista, trayendo una propuesta nueva, trayendo algo que no es amigable. Por ahí podría dibujar un carpincho todo con sangre, ensangrentado, tipo muy carpincho monstruo, pero creo que por ahí eso me interpelaría más. Pero no son ilustraciones amigables las que hago y no
sentía que no iba a tener un lugar en la escena del arte en Corrientes. Por eso me siento muy agradecida de sentir que a la gente le interesa lo que hago y, y estoy muy agradecida de estar acá y de este espacio. También quería mencionar acerca de esta obra y la otra que son parte de una serie de mis pesadillas, que están hechas con una técnica de grabado. Específicamente se llama silografía. Bueno, las artes visuales en sí componen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura. Por ahí los otros tres son los más conocidos, que son el dibujo, la pintura y la escultura, que son más que cualquier persona los conoce. El grabado por ahí es el que mucha gente piensa que grabado se hace sobre, no sé, grabado sobre metal nomás. Y en realidad no. Esta técnica que utilicé se llama silografía, en específico taco perdido. ¿Por qué? Porque sobre una madera vamos con unas herramientas especiales que se llaman gubias, vamos devastando, por así decirlo, como tallando, pero se le dice devastando, para ir creando surcos, y después de eso se entinta la madera y se estampa. Puede ser sobre una hoja o puede ser sobre tela, también lo hice. Entonces sería como crear un sello gigante, por así decirlo, un sello cool. Hacemos el dibujo sobre la madera, lo devastamos y queda impreso a través de un proceso. Puede ser, esta yo la entinté con un rodillo. Se utiliza una tinta especial también que se llama tinta silográfica, y después puse la madera y puse la hoja arriba y la fui traspasando, por así decirlo, como para que quede la tinta en la hoja, con una cuchara de madera. Esa es una técnica súper antigua que se hacía. También se puede hacer con una herramienta específica del grabado que se llama prensa, que como que aplasta para que quede ahí el dibujo. Y bueno, y nada, quería mencionar eso, porque también para dar a conocer el grabado, que es una técnica que por ahí no es más difícil de conseguir los materiales, y por eso capaz que no es tan conocida, pero se puede hacer en casa también, como esta que yo hice estampando con cuchara de madera en vez de, porque no tengo una prensa en mi casa. Y eso es el lenguaje en el que me estoy especializando, y me gustaría ya soy profesora, y especializarme en grabado para ser profe especialista en grabado, y así poder también enseñar, difundir más este tipo de arte. El arte significa poder darle forma a los pensamientos en momentos para mí, en momentos que me agobian. Cuando me di cuenta de que es una forma en la que por ahí no sé qué hacer, tipo, una situación me sobrepasa, puede ser tanto de felicidad como puede ser de miedo, en este caso, como puede ser de angustia, como puede ser de tristeza, cualquier sentimiento que me sobrepasa y no sé qué hacer con ese sentimiento, me parece una buena idea ponerle una forma, porque si no lo dejo salir, queda dentro de mí, y adentro de mí no sé cómo ubicarlo después, no tiene que
tiene que transformarse, Lacan habla sobre la sublimación del arte y me parece súper importante poder sacar lo que tenemos adentro. Busca lo que te perturbe. Morada.